Dios les bendiga, hermanos, una vez más en esta hermosa noche con frío. Estaba mirando algo que me estaba interesando. Usualmente en estos tiempos en la costa este del país está bien congelado, ¿no? Estaban enseñando una foto del país de Estados Unidos y miraban que ahorita el lugar más frío se encuentra en Arizona. Allá en Nueva York, en la parte este del país, no estaba haciendo tanto frío como usualmente se debe hacer, ¿no? Y lo frío lo mirábamos acá en el oeste de esta parte de Estados Unidos. Es muy bueno siempre que ahora en estos tiempos que salgamos de la casa hay que abrigarnos para no enfermarnos, ¿ok? Y si verdaderamente está enferma la persona, hágale un bien a los demás. No vaya al trabajo, llámeles, porque después va a contagiar a todos. O a la iglesia, dígale, ¿saben qué? Lo miraré por YouTube cuando pongan la predicación, pero oren por mí porque estoy enfermo o enferma, sabiendo que Dios ama, ¿no? Pero también nosotros ocupamos hacernos aparte en abrigarnos. Muy importante en abrigarnos. Porque si no, pues aténganse a las consecuencias. Y después no vayan a decir que Dios es malo. Dios no es malo. Nosotros tenemos la culpa de ciertas cosas que nos pasan a nosotros por nuestras consecuencias. Eso nomás les digo detallito. Y esperamos mirarlo a todos el sábado. Queremos convivir como una iglesia. A las personas que no pueden traer nada, Dios les bendiga. También allí las queremos para poder estar unánimes, celebrando con todos allí en ese mismo día. Vengan temprano los que quieran hacer actividades manuales, se la van a pasar muy bien, sanamente. Se le recomienda que traiga una persona. El hermano que va a venir a ministrar música regional mexicana, en otras palabras, corridos. Esta persona era ex narcotraficante, que Dios lo sacó de este ambiente, de ser mujeriego, de ser parrandero, de ser usando drogas, de ser una persona que usaba drogas y de ser una persona que vendía drogas. Dios lo alcanzó en la cárcel. Y ahora allá en la cárcel me cuenta, lo conozco, a esta persona, canta buena música. Me cuenta que con una Biblia que su hermano le dio empezó a leerla y empezó a cantar en la cárcel. Y pues ahí también Dios le dio el privilegio en que personas también se convirtieran o Él les predicara. En este día yo quiero hablar algo que comencé a hablar este martes. De mientras, en el mes de diciembre, queremos hablar de la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso con su pueblo. Hay tanto que uno puede aprender de la Biblia, ¿no? Hay tantas enseñanzas que podemos mirar en la Biblia. Pero en este mes, como Dios nos dio un regalo, que es su Hijo Jesucristo, en este mes queremos hablar de la misericordia de Dios con la humanidad. No nomás con su pueblo Israel, sino con la humanidad, sabiendo que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que le recibe. Dios espera, hay una expectativa de Él para que nosotros lo recibamos. Y queremos hablar de eso hoy, que Dios es muy misericordioso. Su misericordia la miramos en el tiempo pasado. Así como tuvo misericordia con la humanidad en los tiempos de Jonás. Decide destruirla, pero Él tiene misericordia y encuentra a un hombre. De miles o tal vez millones en la humanidad en aquellos tiempos, decide destruirla. Pero al encontrar un hombre, decidió no destruirla. Les dio todavía una oportunidad a la gente que se encontraba en aquellos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestro Señor Jesucristo lo relata. En el Nuevo Testamento, el Mateo lo relata como los días de Noé. Lo relata también, lo miramos en Pedro cuando menciona que Dios hizo justo juicio. Y mientras que Noé estaba construyendo el arca, menciona que Él les anunciaba, era para que la gente tuviera curiosidad. En esos tiempos, según no llovía, y hacían hacer un barco en un lugar,
un barco gigantesco, en un lugar donde no hay agua, uno se pregunta, en estos tiempos uno diría, pues ese está loco, ¿qué va a hacer? O tal vez tiene dinero para que venga uno de esos camiones, unas trocas grandes, para que puedan subir a ese barco, a esa troca y llevárselo a la playa, ¿no? Dios todavía, aunque decide destruir a la humanidad, no la decide destruir porque la humanidad era buena, sino por la maldad de la humanidad. Porque la maldad estaba contaminando a toda la humanidad. Y habían consecuencias negativas. Y Dios cuando creó al hombre, lo creó, lo formó para que el hombre hiciera lo bueno. No para la maldad de Dios. Todavía por su pura misericordia, Dios les da tiempo a esta generación en el tiempo de Noé para que se arrepienta. Y ni siquiera así la gente se arrepintió. Y cuando Dios cierra la puerta del arca, no hay nadie que la abra. Y así nos dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Debemos de tener mucho cuidado. Y así como le miramos la misericordia de Dios en el pasado, la miramos en el presente. Y ahora no vamos a hablar sobre Noé, sobre la misericordia que Dios tuvo sobre la generación de Noé, sino vamos a hablar de la misericordia que Dios tuvo de una ciudad que ni siquiera era pueblo de Dios. Y esto lo vamos a mirar en la historia de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Nos la cuentan en la escuela dominical. Ese hombre que nos dice que un pez grande se lo tragó, ¿no? Inclusive cantamos canciones sobre esa historia. Pero en este día vamos a hablar sobre la misericordia que Dios tuvo para este pueblo que no era de Dios. Y pregunto, ¿acaso Dios se preocupa por la salvación de los incrédulos? Es una pregunta. Y cuando yo hago preguntas, quiero que ustedes lo mediten. ¿Acaso Dios se preocupa por la salvación de los incrédulos? Cuando hablo de los incrédulos, yo hablo de la persona que no ha recibido a Jesucristo como su único verdadero Salvador. También estoy hablando de la gente que no fue considerada en un tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo como el pueblo de Israel. Y cuando hablo del incrédulo, me refiero a esas personas. Uno ha de pensar que Dios solo se preocupa por sus hijos. Leemos muchos versículos en la Biblia, pero Dios también se preocupa por la humanidad. Si se viera solo preocupado por sus hijos, por su pueblo, que se le promete a su pueblo el Salvador del mundo, al Mesías, si nomás se hubiera preocupado por sus hijos, nomás le hubiera dado a ellos la salvación. Pero no, nos la da a todos nosotros. Y lo resume muy bonito en Juan 3:16. ¿Por qué? Porque dice, si lo miramos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le da a la humanidad una oportunidad para que reciban la salvación. Se las ha dado a la humanidad una y otra vez. Se la dio a la generación de Noé. Vamos a mirar que se la dio a la generación de Jonás. Se le advirtió a su pueblo. Y ahora a nosotros, como creyentes, y también a la gente incrédula, a la gente que tal vez escucha pero todavía no se arrepiente, también le da una oportunidad misericordiosa. ¿Para qué? Para que la persona obtenga esa salvación. Sí, a Dios sí le interesa el bienestar de todo el ser humano. Amén, gloria a Dios. Nos brinda el aire, nos brinda el oxígeno que respiramos, nos brinda las 4 temporadas en el año. Nos da lo necesario, especialmente en este país, hablando. Una persona en este país, digamos, pobre, se va a su rancho en Centroamérica o Suramérica,
inclusive se va a África o a otros países, la persona es con dinero. Dios en este país bendice. Hay suficiente dinero para que la persona guarde y lo disfrute con sus parientes allá de donde la persona. Y lo podemos mirar esto en Jonás 1. Y si ustedes pueden abrir su Biblia en Jonás 1, lo vamos a estar mirando. Lo voy a leer yo en la traducción lenguaje actual. Es una traducción muy entendible en el español castellano de ahora. Pero antes, cuando usted lo esté buscando, vamos a orar a Dios para que nos dirija, para que sea su Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, que Él nos esté redarguyendo y abriendo nuestros entendimientos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te hemos alabado, te hemos glorificado, y es tiempo de escuchar tu palabra. Háblanos a nuestros corazones, revélanos tu palabra, mi Dios, que tu palabra pueda ser entendible, que la podamos entender, mi Dios, que no salgamos confusos, sino que se nos quite toda confusión tal vez que hemos tenido, mi Dios. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos que usted hable a nuestras vidas. Sea usted, Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, tocando nuestras mentes, dándonos inteligencia, mi Dios, dándonos conocimiento de tu palabra. Reprendemos a Satanás, a sus demonios, todo espíritu satánico, todo espíritu diabólico que quiera venir a interrumpirnos, que quiera venir a perturbarnos, a ponernos miedo, mi Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Manda ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Si usted está dando a las vidas, mi Dios, que han llegado a tu casa, esta es tu casa. Sabemos que usted tiene sus ojos y su corazón puesto en su casa, mi Dios, y te pedimos, sana las vidas, sana los corazones, da fuerza, da ánimo, contesta las peticiones. Usted sabe la angustia de su pueblo, mi Dios. Sea usted obrando, sea usted, mi Dios, trabajando como usted debe de trabajar en cada vida, en cada corazón, en cada mente, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios. Queremos que usted actúe, porque sabemos que cuando usted actúa, mi Dios, cosas pasan, situaciones cambian, mi Dios, y cambian para lo bien, mi Dios. Y a cualquier hermano que está en casa, mi Dios, inclusive a la pastora, mi Dios, que está en casa, que tienen molestias, están con gripe o con cualquier enfermedad, otra vez con depresión o con tristeza, mi Dios, sea usted, mi Dios, poniendo su mano santa y poderosa en las vidas de nuestros hermanos allá en casa, mi Dios. Sea usted sanando, sea usted libertando, mi Dios, sea usted quitando todo estorbo, mi Dios, que les impide, mi Dios, servirte a lo máximo. Y también pedimos por el hijo de Vicky, mi Dios, Axel, sea usted obrando en su vida, sea usted restableciendo, mi Dios, sea usted, mi Dios, quitando toda cosa satánica, toda cosa diabólica que tiene a este muchacho oprimido, presionado, mi Dios. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, mi Dios, que este muchacho se pueda acercar a ti, que pueda mirar tus maravillas, tus grandezas, mi Dios, y haz un milagro en su vida. Úsame a mí, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, que sea usted hablándonos en esta noche. Queremos escuchar tu palabra, no palabra de hombre. Y usted muévase en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos las Biblias abiertas en Jonás, capítulo 1. Vamos nomás a leer el versículo 1 y el versículo 2. Lo leo primero con ustedes en la Reina Valera, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y lo leo en la versión traducción lenguaje actual, donde dice: cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Eso es lo que dice. Primero les digo que Nínive no era una ciudad de Israel. Les digo que Nínive no era una ciudad de Judá. Israel y Judá es el mismo pueblo, pero fue un reino que se dividió. De allí
Nomás le digo esto para que usted lo tenga en la mente. Usted sepa que tan misericordioso es Dios. Fue Dios ayer con la humanidad. Y ahora todavía es misericordioso con la humanidad. Pero antes que hablemos de Nínive, hablemos un poquito de la historia de Jonás. Para saber quién era Jonás. Por si acaso usted no sabe quién es Jonás. Mas aparte de ser una figura muy reconocida en el ambiente cristiano, en el ambiente infantil, Jonás es el profeta. No se dice exactamente quién lo escribió, no están 100% en acuerdo, pero se dice que es muy posible que Jonás fue el que escribió estos libros, en el libro de Jonás. Eso se dice. Primero sabemos que Jonás lo conocemos como el profeta que a primera vez que escuchó la palabra de Dios, de Jehová, a que fuera Nínive, desobedeció. Solo conocemos como el profeta que desobedeció la ordenanza que Dios le da. Una ordenanza que Dios le da para que hable a este pueblo, para que le lleve palabra, profecía a este pueblo. Y no era cualquier profecía, sino era una profecía muy importante. Toda la profecía, toda la palabra que Dios da es muy importante. Pero esto hablaba sobre la destrucción completa de una ciudad. Pero también, si nosotros buscamos el nombre de Jonás en la Biblia, lo podemos encontrar en otro pasaje del Antiguo Testamento. Y es el único pasaje en el Antiguo Testamento que se nombra a Jonás. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14. Y aquí el mencionar de Jonás es algo positivo. ¿Por qué? Porque Jonás había dicho unas palabras también para el pueblo de Israel. Y ahí usted lo puede mirar, puede escribirlo exactamente en Segunda de Reyes 14:25. Y lo puede estar estudiando usted en su casa para que mire lo que había dicho Jonás. Pero según los teólogos dicen que el vivir de Jonás estuvo en el siglo 8. Esto es antes de Cristo. Y usted dice, pues ¿cuándo fue el siglo 8? Antes de Cristo. Aproximadamente estamos hablando en los años 759 antes de Cristo a los años 701 antes de Cristo, el siglo 8. Ahí lo podemos encontrar. Y según la Biblia, cuando está hablando de Jonás en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, él estuvo trabajando. El ministerio de Jonás fue cuando el rey Jeroboam II estuvo en el reinado. Y el ministerio de Jonás empezó cuando el reinado de Jeroboam II iba concluyendo. Aproximadamente 20 años le quedaban más a Jeroboam haciendo el estudio para que su reinado terminara. Y en ese tiempo es cuando salió Jonás en la foto. En ese tiempo era cuando vivía Jonás, en esos años. Y pues ya dicho esto, sabiendo que el rey Jeroboam II, su reinado fue en Israel. Y como Jonás vivía en el norte de Israel, en una ciudad llamada Gat-Efer, sabemos que él estuvo radicando y su ministerio se enfocaba en el norte de Israel. Dios tenía profetas para todo su pueblo Israel. Lo tenía para Judá y lo tenía para Israel. Y pues Jonás, esta es la historia de Jonás. ¿Cómo vino Jonás? Jonás vivía en una ciudad muy lejana a Nínive, aproximadamente 500 millas. Esto puede ser desde aquí, un ejemplo, tal vez de aquí a San José o por ahí, algo ahí, porque si digo San Francisco son como unas 600 millas. Y aproximadamente en carro durarían unas 6 horas. Uno se imagina y dice, no había carro, había burro, había naves, ¿no? Iba a tomar bastante distancia, iba a ser largo para él para llegar allá. Básicamente, Dios se levanta, Dios le habla a Jonás y le manda que vaya a Nínive.
No sé si Jonás no quiso ir, no se da una explicación por qué Jonás no quiso ir. La gente puede especular, pero no se da una explicación. Puede ser que estaba muy lejos. No, tal vez no quería ir solo. Puede haber muchas razones, ¿no? Y para que usted sabe dónde queda Nínive, Nínive queda en el país de Irak. Es el país moderno, Irak. Allá antes estaba Siria, también se encontraba Babilonia, de los reinos poderosos que la Biblia menciona, ¿no? Y en esos tiempos Nínive era la capital de Asiria, ¿no? Que se encuentra en Irak. Nínive era tan grande que aproximadamente la Biblia nos menciona que para recorrer todo Nínive tenía que caminar a pie 3 días para recorrer toda la ciudad de Nínive. Pero ¿por qué Dios lo manda a Nínive? Y es la pregunta que uno se debe hacer. Porque Nínive no era el pueblo de Dios. Según nosotros pensamos que solo Dios le habla a su pueblo. Dios le decide mandar a Nínive. ¿Por qué? Porque en Nínive había mucha maldad. Ellos hacían lo malo y se peleaban y maltrataban a la gente. Y esto lo podemos mirar en Jonás 3, 8 al 9. Como esto lo dice el rey mismo, dice lo que está sucediendo en Nínive. Cuando hace un acto, cuando proclama que todos estén en silicio, que se arrepientan. Y si ustedes van en sus Biblias, cambien en su página Jonás 3 para que podamos mirar este tipo de comportamiento que esta gente en Nínive estaba viviendo. Y el versículo 8 del capítulo 3 de Jonás dice: y todo el mundo estaba obligado a ponerse ropas ásperas, y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Y además les pedimos, y el rey dice, y además les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo, y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Básicamente este era el comportamiento de esta gente, hacía lo malo, se peleaban y maltrataban a su vecino. Y el rey continúa diciendo en el versículo 9: y si dejamos de hacer lo malo, tal vez Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Esto es lo que estaban haciendo en Nínive, y el rey lo sabía. ¿Por qué? Porque el rey les va y les dice: hey, pongan un alto a este tipo de comportamiento. Y si el rey lo sabía, pues la gente también lo sabía, que estaba esta ciudad mal. Y cuando hablamos nosotros de hacer lo malo, estamos hablando también de cometer homicidio, de matar. Estamos hablando de robar lo que le pertenecía a la gente, que ellos les causaban daño, se lo llevaban. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Nahum no lo dice. En Nahum 2, versículo 11 al 12, esto lo que dice el profeta Nahum: Asiria, y recuerden que Asiria era el país y Nínive era la capital. Dice: Asiria parecía un león feroz, mataba y despedazaba a sus enemigos, luego tomaba sus riquezas y las repartía entre su gente. Pero también lo podemos mirar nosotros en Nahum 3. Nos da una descripción más clara de todo lo malo que la gente en Nínive hacía. En Nahum 3, del 1 al 4, nos dice: así dice nuestro Dios, pobrecita de ti, capital de Asiria. Y una vez más les repito, la capital de Asiria era Nínive. Dice: estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones, que no se cansan de robar. Y seguimos leyendo, dice: ya se escuchan los látigos y el estruendo de las ruedas, ya se oye el galopar de los caballos, el ruido de los carros de fuego, ya ataca la caballería y deslumbran las espadas y las lanzas. No es posible contar los heridos ni saber cuántos son los muertos. Los cadáveres se amontonan, la gente tropieza con ellos. Y el versículo 4 dice: Asiria
Esto te ha pasado por engañador a los pueblos. No nada más mataba, robaba, asesinaba, sino también engañaba a los pueblos. Dice, las naciones se enamoraron de tus dioses, tenían dioses paganos y de sus brujerías, y entraron en trato contigo. Lo que sucedió fueron profecías contra Siria. Esto era después del tiempo de Jonás, después que ellos se habían arrepentido. Pero después de arrepentirse, ellos regresaron una vez más al pecado que ellos estaban haciendo anteriormente, al pecado que Dios les había dicho que pararan de hacer. En Nínive había brujería, como leímos, había dioses falsos, la gente era mentirosa, los políticos, el rey, engañaban a los pueblos, eran asesinos y eran ladrones. Pues al ver Dios esto de Nínive, les manda un profeta para que les advierta y les diga que tengan mucho cuidado, que se arrepienten, porque si continuaban con su maldad iba a haber un castigo. Esto demuestra la misericordia de Dios, porque antes de dar un castigo les manda y les advierte, les dice. Un padre es así con su hijo. Cuando un hijo se comporta, el padre piensa, un padre amoroso le llama la atención primero antes de castigarlo, antes de quitarle lo que le va a quitar. Asimismo, Dios a la humanidad, porque Dios se interesa de la humanidad. Dios demuestra su misericordia sobre la humanidad, con la humanidad. Dios planea hacer algo contra ellos por la maldad que ellos estaban causando al mundo. No era la maldad nomás ahí, sino la maldad que causaban al mundo. Pero antes de castigarlos, les manda el profeta, y el profeta les advierte lo malo que iba a venir. Y Dios ya había declarado juicio. Ya tenía el tiempo Dios contado de su destrucción. Y les recuerdo, Nínive no era un pueblo de Dios. Y esto demuestra que Dios le interesa a la gente, Dios le interesa a los pueblos. No importa qué religión es, Dios les interesa. Dios busca el bienestar para la humanidad. Dios busca la salvación para la humanidad. Dios tiene una expectativa que la gente se arrepienta, que la gente le busque. Dios tiene una expectativa que la gente se aparte de los dioses ajenos, de la mentira, de la maldad, de la corrupción, del adulterio, de la fornicación. Dios tiene una expectativa que el hombre sea genuino, que el hombre sea un ser con corazón limpio, no con maldad. Es la expectativa que Dios tiene para el ser humano. Y esto para mí me demuestra que Dios es misericordioso, que Dios tiene compasión, que quiere lo mejor para la humanidad. Y el mensaje que Jonás predicó, un mensaje duro, que ya llevaba el castigo, ya inclusive tenía el tiempo de la destrucción de Nínive. Y esto lo miramos en Jonás 3, versículo 4. Y leo la traducción lenguaje actual, donde dice: Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y lo leo una vez más, el juicio: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Dios planeaba ya destruir a esta ciudad en 40 días. Pero Dios tenía una expectativa. Por eso Dios les llama la atención. Les dice que se arrepientan. Le manda a un mensajero. Dios es misericordioso, iglesia. Pueblo de Dios, Dios es misericordioso. Él da oportunidades antes de mandar el juicio. Así como se la dio a la gente en los tiempos de Noé, se la da también a esta generación. Así como
se la da al pueblo de Israel cuando le dicen: si ustedes no hacen justicia al huérfano, si ustedes no hacen justicia, no maltratan al extranjero, entonces estos juicios no vendrán contra ustedes. Dios manda y manda mensaje porque Él tiene misericordia de la humanidad. Dios planeaba destruirlos en 40 días. Y Él esperaba que el ser humano recapacitara, que el ser humano se humille y que le pide perdón por las maldades. Y siendo honesto, nosotros ocupamos también que mirar nuestra condición. Somos cristianos, pero también a veces hay enojo, y a veces de muchos cristianos hay mentira. Hay veces de muchos cristianos caen en fornicación, caen en adulterio. Y a veces en muchos cristianos es un comportamiento cómodo, que se les olvida que están haciendo lo malo. Y también Dios a ellos les llama la atención. Él esperaba que el ser humano recapacitara y se humillara y que le pidiera el perdón, que le pidiera perdón como el publicano. El publicano que miramos en Lucas 18, del versículo 9 al 14. Y esos versículos ustedes lo pueden leer en la casa. Pero leo el versículo 13, donde dice: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Conocía, se humilló a Dios, entendía que estaba haciendo algo malo, y lo único que pedía era misericordia, y se golpeaba el pecho. Y el versículo 14 dice: cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. ¿Por qué lo perdonó? Por la actitud. Se humilló. Cuando una persona se humilla, es que verdaderamente la persona lo está haciendo de corazón. Discúlpame, Dios, perdóname. La persona entiende, reconoce su situación. Y por eso Dios los perdonó, lo perdonó a este cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque se humilló. De esta manera Nínive se humilló a Dios también. Y porque Nínive se humilló, aunque era gente muy mala, aunque habían matado, aunque habían asesinado. Y estoy seguro que también había fornicación, adulterio, violaciones. Había explotaciones. Aunque eran muy malos, Dios todavía los perdonó. ¿Por qué Dios los perdonó? Porque Dios quiere el bienestar para el ser humano. Porque Dios es misericordioso con el ser humano. Cuando sucede un crimen en un país, pero un crimen muy terrible, muy malo, muy bárbaro, la gente inmediatamente quiere condenar a la persona, y claro, se ocupa que juzgarlo conforme a la ley, ¿no? Y la gente no lo quiere perdonar. Pero aunque la gente se asesina, aunque la gente sea fornicaria, sea adúltera, si la persona se arrepiente y viene a Dios, Dios los perdona. Dios no es como un ser humano que guarda el rencor, que se quiere vengar. No, Dios no es así. Dios lo quiere perdonar. Y podemos mirar en Jonás capítulo 3, versículo 10. La respuesta después de la humillación de esta generación de Jonás allá en Nínive. ¿Qué sucedió después que ellos se arrepintieron? Después que el rey diera un edicto. ¿Qué sucedió? Esto sucedió, y dice el versículo 10: y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Después que la gente de Nínive dejó hacer lo malo, no practicó
practicaron lo malo. Entonces Dios lo miró y Dios no decidió destruirla. Él avisa y da un tiempo señalado para que la gente se arrepienta. Esto es porque Él le interesa nuestro bienestar. Inmediatamente lo viene y ¡boom! Castigado, ¿no? Pero le aviso, si usted hace una fechoría, si lo agarran, recuerden, la ley aplica. Pero la salvación del alma, Dios todavía tiene misericordia. Esto es porque Él quiere el bienestar en nosotros. A Él le interesa. A Él le interesa nuestro bienestar. Él tiene una expectativa en que nosotros cambiemos. Es porque el cambio es para nuestro propio bien. El cambio es el bien para la humanidad. El cambio es el bien para la sociedad, para la ciudad donde vivimos. Dios hace esto porque es misericordioso la humanidad. También es misericordioso con nosotros, Dios. Nos da un periodo de tiempo para que nos arrepintamos. Conocemos su palabra y nos ha dado un periodo de tiempo para que nos arrepintamos, si es que no estamos viviendo la vida conforme Él nos manda a vivir la vida, que es obediencia. Él no quiere sacrificios, no, Él lo que quiere es obediencia, mi gente. Y nos debemos nosotros de arrepentir entre ese periodo de tiempo que Él nos ha marcado para que nosotros obtengamos esa salvación. Porque hay un periodo de tiempo, si usted conoce Biblia, sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a levantar su iglesia. Mientras Él se fue a preparar mansión, casa, en la casa de su Padre para nosotros. Pero nos dice estar preparados. ¿Por qué? Porque yo voy a venir a recogerlos y me los voy a llevar. Y cuando Él venga, entonces los que se quedaron, los que no quisieron obedecer, como en los tiempos de Noé, tendrán castigo. Dirán, no, pero no, Dios no es misericordioso. ¿Por qué los va a castigar? Porque si se arrepienten en el momento que se los llevó, ¿por qué no los perdona y se los lleva? Porque Él da un tiempo y da un plazo. Él quiere obediencia. No dejemos el arrepentimiento para después. Hagámoslo de inmediato, como lo hizo Nínive. Que lo hizo, se arrepintió, dejó de hacer lo malo y Dios los perdonó. Escuchemos su voz porque nuestro Dios es misericordioso para con la humanidad. Verdaderamente no sabemos ni el día ni la hora del juicio, pero Él quiere que estemos listos hoy, porque es posible que hoy sea el día de su venida. Amén. Y si hoy es el día de su venida, o si es el día que nos llama a pedir cuentas, entonces el castigo decretado desde tiempo antes que Él habló por sus profetas caerá a la gente que no reciba esa noticia de salvación, que no la acepte, que no se humille, que no reconozca que necesitamos de Dios. Dios le muestra misericordia hasta la humanidad. Oremos, hermanos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, mi Dios. Eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso, no hay nadie como usted. Usted es misericordioso, Dios. Usted nos ha dado tantas oportunidades y nos sigue dando tantas y tantas oportunidades individualmente y también a la humanidad, mi Dios. A que nos arrepentamos, a que alejemos el pecado, mi Dios. A que te busquemos, mi Dios, de todo corazón y nos apartemos del mal, mi Dios. Para nuestro propio bien, mi Dios. Eres grande y misericordioso. Ayúdanos, mi Dios, a obedecerte, a amarte, a buscarte, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a escuchar tu palabra, a escuchar esa noticia, ese mensaje que usted ha mandado de generaciones, de tiempos antes, mi Dios. Que no pensemos que es un juego,
porque toda tu palabra se ha cumplido. Todo lo que usted ha decretado, mi Dios, cuando el ser humano no se humilla, se ha cumplido, mi Dios. Usted no es un Dios que miente, mi Dios, sino es un Dios que cumple su palabra. Sabemos que tu palabra se va a cumplir. Sabemos que usted va a venir a levantar su iglesia, mi Dios. Queremos ser levantados, mi Dios. Queremos que usted nos lleve, Señor Jesucristo. Ayúdenos a estar listos a cada minuto, a cada, mi Dios, a cada hora, a cada segundo, mi Dios. Que no nos entretengamos en la maldad de este mundo. Gracias por escuchar tu palabra, mi Dios. Bendice las vidas que escucharon tu palabra. Si usted redarguyendo en sus corazones, que puedan, mi Dios, ellos analizar su vida, mi Dios. Que puedan hablar a ti, clamar a ti, humillarse a ti. Solo usted sabe su condición. Solo usted sabe nuestra condición. Sabemos que usted es misericordioso. Te hemos ofendido, dispénsanos, discúlpanos, mi Dios. Ayúdanos a caminar, mi Dios, rectos delante de ti. Gracias, mi Dios. Eres bueno y eres poderoso. Le paso la parte a la persona que lee.